Déjame ver. Así se lo paso a Fabián también. Cualquier inconveniente podemos. Bien. Déjame, estoy en eso. Díctame tu... Porque... ctorcomian@gmail.com. Espera un poquito, porque está como... Está lento porque como está funcionando el... Ctorcomian @ Gmail. Bien. Cuando ustedes quieran me van diciendo yo. Ahora ya está por salir, se está cargando. No, esperamos 5, dije yo recién, para... Bien. Somos 37, 38 ya. Sí. Pero... Sí, más o menos es... Siempre empezamos con ese número, así que ya vamos a... ¿Esto lo hacen cada cuánto, Claudia? Bueno, ahora en pandemia hemos hecho más o menos 2 por mes con distintos temas. Pero yo estoy dando un curso de posgrado y hemos invitado a esa gente, a algunos de los que están ahí también, pero desde el servicio de extensión hacemos más o menos 2 actividades mensuales. Ah, bien. Y van variando los temas, pero un poco, bueno, ahora te presento y voy contando. Este tema es un tema recurrente cuando desde el servicio damos talleres. Entonces nos parecía importante, bueno, invitar a alguien que nos cuente su experiencia del otro lado. Digamos, del lado de la justicia. Porque, bueno, nosotros, un poco te cuento ahora, el programa nuestro se llama Nuevas Identidades Infanto-Juveniles y tenemos ya desde allí, desde el programa, bueno, hola a todos y a todas, buenos días. Mi nombre es Claudia Torcomian, ya creo que todos los que están acá me conocen. Y bueno, yo soy responsable del programa Nuevas Subjetividades Infanto-Juveniles. Y allí, desde el programa, tenemos como diferentes proyectos y uno es un servicio de acompañamiento a las familias en temas de crianza. Entonces, servicio de crianzas saludables, crianzas.saludable en Instagram y Facebook. Y desde allí, bueno, estamos haciendo actividades. El año pasado hicimos como un recorrido en distintas localidades, a veces a pedido de los municipios, a veces por demanda, por pedido de una escuela, una jueza de paz. Y bueno, y las recurrencias en los talleres que teníamos con las familias, en torno a, bueno, nosotros poníamos a veces familias separadas, pero me encantó el título que nos propusiste vos, Gabriel, para este encuentro, porque son progenitores no convivientes, ¿no? Que incluye una diversidad más grande de situaciones. Entonces, bueno, desde ahí vamos haciendo estas actividades como que van paseando, van cambiando de espacios y de públicos. Y bueno, queríamos probar con esta invitación, que creo que vamos a poder repetir más adelante. Y bueno, ahora te presento un poco. Gabriel Tabib es juez de familia, es profesor en la Facultad de Derecho, de 2 cátedras, que ya me olvidé, así que las podés contar vos. Pero bueno, es licenciado en comunicación y es abogado y además es ex vecino de la infancia y un amigo
para Araceli y para mí, porque, bueno, tenemos múltiples vinculaciones a través de otras vías, ¿no? Entonces, la intención de invitar a Gabriel es un poco esta mirada que desde la psicología dialoga con otros campos de conocimiento, desde una mirada interdisciplinaria, multidisciplinaria, para analizar problemáticas que nos convocan con este diálogo entre disciplinas, porque, bueno, por allí estos problemas que algunas familias actuales tienen, o progenitores, o niños, niñas y adolescentes, no alcanzan con la respuesta desde un solo campo de conocimiento. Así que, bueno, este fue como el interés para abrir esta convocatoria. Y bueno, la idea es hoy hacer una experiencia corta, pero bueno, si nos sentimos todos muy expectantes de esta charla, de este primer encuentro, seguramente vamos a poder desarrollar más adelante otras actividades más en otros espacios que quizás sean presenciales, ya lo vamos a ver a futuro. Así que bueno, si querés, ya han pasado 10 minutos, Gabriel, presenta de qué se trata vos. Bueno, gracias. Yo cierro el pico. Para Gracias. nosotros un gusto. Bueno, gracias a todas y a todos. A mí, bueno, cuando me lo propuso Claudia, pensábamos en esta forma de una mirada conjunta de algunos problemas que se presentan ante los tribunales de familia, donde yo soy juez y que yo he seguido mucho desde mi actividad académica también, como profesor y doctrinario en materia de derecho de las familias, así en plural nosotros ya no hablamos de derecho de familias, sino hablamos del derecho de las familias, porque creemos que esta forma de ver en los grupos familiares es diversa, es amplia, ya no un solo modelo familiar, y eso fue reflejado en Argentina en el año 2015 en el Código Civil y Comercial, que nos rige a todos los individuos en estas relaciones cotidianas. Yo voy a, mi propuesta que le hice a Claudia, yo traje una primera parte con un power en el que voy a plantear algunas cuestiones que me parecen relevantes y que en esto de la interdisciplina, que a mí me la enseñó mucho mi maestra, que es Nora Llovera, que es una gran pensadora de estas cosas, que murió el año pasado y que fue mi maestra, siempre nos enseñó a todos los que nos formamos con ella a trabajar desde la interdisciplina. Además, en nuestra cátedra de Derecho, en la que ella era titular, tenemos una psicóloga que forma parte de la cátedra y que en cada grupo de la cátedra da cuestiones relativas a esta parte que es tan interesante para una materia como es familia. Yo voy a compartir, ¿me escuchan bien? Voy a compartir la pantalla ahora. Voy a compartir cualquier cosa. Si quieren preguntarme, me van preguntando, y si no, esperamos al final y luego hablamos. Sí, yo si hay algo que así me parezca, sí, te digo. Bien, perfecto. Voy a compartir. A ver, casi no, voy a ir de vuelta acá. Una ventana. No, espérenme un momentito. Ahí está. No me aparece, ¿qué pasa? Un momentito, por favor. Lo habíamos preparado, lo hicimos recién y ahora ya no aparece. Tienes que minimizar, a ver. Sí, no, ahí está. Ahí está. Bueno, dice presentar ahora, ahí a un costadito, ¿viste? Sí, ahí. Déjame. A ver, acá estoy. Presentar ahora, sí. Una ventana. No sé si... No. Ahí está. No, pero no me aparece... Está negro todavía. Sí, a ver, ya lo acabo de pasar a Fabián, a ver si... Dejar de compartir. Espera. Porque no me aparece el...
Yo la tengo acá en la pantalla. A ver. Esperen un momentito. Lo habíamos probado esta mañana y salió. Ahí está. Y ahora me voy acá. De vuelta a ver. Una ventana. Ahí está. Ahora está. Ahí está. ¿Ahora la ven? Sí, ahí está, perfecto. Bien. Bueno, ahí está. No sabía. Bueno, la idea es trabajar con algo que desde el derecho hemos trabajado desde hace varios años, un camino que empezamos a recorrer en realidad hace 30 años, que es la idea de coparentalidad como un derecho central, fundamental, básico de los niños, niñas y adolescentes. De ahora en más, yo he puesto, como hace años que estoy haciendo, en algunos Power, en actividades académicas, voy a trabajar con la X para hacer un lenguaje, como se le dice ahora, inclusivo, y cuando aparezca ya NNA, estamos hablando de niños, niñas, adolescentes, porque ya no hablamos más en el derecho de menores. Menor es una designación que se inició a principios del siglo XX, cuando los niños y las niñas eran un objeto de protección y no eran sujetos de derechos. Pero esa palabra importa un paradigma perimido. Por lo cual, por ejemplo, cuando ustedes en los informes que realizan hablan de menores, traten de erradicar esa palabra, porque ya significa, y ustedes saben lo que significan las palabras, significan una forma de designación que ya no es la que comprende o la que abarca el derecho de estos niños. Y estas normas fundantes y bases del sistema de protección de la niñez y de lo que hoy estamos hablando, ¿no saben que hay un par de micrófonos abiertos que se siente como ruido de fondo? Por ahí les pediría a todos que lo apaguen a los micrófonos. Ahí está. Esas normas bases, como le decía, la primera, empezó hace 30 años, que es la Convención de los Derechos del Niño. La cumplimos el año pasado sacamos un libro de los 30 años de la Convención. Ese fue el primer gran paso al reconocimiento de los derechos de distintos, diferentes, de los niños, niñas y adolescentes. Varios años más tarde, en Argentina, se sanciona en el año 2005 una ley, que es la Ley de Protección Integral del año 2005, la 26061, que es como la que bajó a nivel interno de la República Argentina y viabilizó muchas de las normas de la Convención. Y finalmente, el Código Civil y Comercial de la Nación, que lo trabajamos entre el año 2012 y 2013 y que empezó a regir la vida cotidiana de los argentinos el 1 de agosto del 2015, fueron paulatinamente o avasalladoramente, de acuerdo a cómo se lo vea, un avance hacia la noción de coparentalidad. ¿Y cómo fue esto? La Convención de los Derechos del Niño parte de la noción que los hijos y las hijas deben ser cuidados y protegidos y resguardados por ambos progenitores por igual, siempre y cuando, por supuesto, esta realidad fáctica sea viable de llevar adelante en la situación concreta de cada grupo familiar. Hay veces que los niños, niñas no tienen dos progenitores, a veces tienen una, generalmente una, a veces, cuando hay un solo polo de progenitores, o otras veces cuando ha fallecido, otras veces cuando no ha sido reconocido, hay cada situación, pero mientras se pueda, este es el objetivo, el lugar hacia donde vamos. Así, la coparentalidad muchas veces significó esto: cambiar un esquema que teníamos armado de una madre cuidadora, un padre proveedor, como una realidad inamovible de muchas familias que habían sido la forma de receptar la cuestión desde comienzo de la existencia del derecho privado en Argentina, con Vélez Arfiel en el siglo XIX. Y así había sido pensada. Y recién con la democracia del siglo XX, con la consolidación de la democracia del siglo XX, había empezado a cambiar. Fíjense que una ley que en ese momento se llamó de patria potestad, hoy le llamamos responsabilidad parental, del año 1985, o sea, recién comenzada la democracia de los años 80, es cuando recién iguala al papá y a la mamá en los deberes y derechos que tenían en relación a sus hijos. Fíjense cuánto tiempo tuvimos que recorrer los argentinos
para que el paradigma de la igualdad empezara con normas. Y esto se fue acentuando. Y hoy el cambio de paradigma importa que el contacto y el cuidado paterno, materno-filial, o a veces paterno-paterno o materno-materno-filial, si se trata de una conformación familiar de una familia que no es heterosexual, siempre importa que hay un derecho primordial, central, de los hijos y de las hijas, a ese contacto, a ese cuidado, que es central del hijo. Subsidiariamente aparece el derecho del adulto, del padre o de la madre, a tener contacto, a cuidar a ese hijo. Pero el principal enfoque está mirado en los hijos que deben ser cuidados. Y se presenta, como decimos, en cualquier forma de modelo familiar. Hay distintas configuraciones que hoy tienen la misma cabida, la misma intensidad, la misma forma de ser receptada. Por eso hablamos del derecho de las familias en plural. Y esto busca, desde otras normas del derecho internacional, de otros tratados internacionales y de la legislación interna que los ha receptado, un respeto ¿a qué? A la intimidad, a que cada familia pueda conformarse con distintos modelos y a la autonomía de la voluntad. O sea, a que lo que deseamos en ese grupo familiar pueda tener también reconocimiento y a la igualdad, por supuesto. Entonces, aparecen allí distintas configuraciones familiares. Yo no voy a ahondar mucho en esto, pero sí quiero traer algunas cuestiones, cómo hoy miramos estas relaciones. Y una de las consecuencias de la responsabilidad... Hay unas preguntitas, ¿las dejamos para el final? Como ustedes quieran. A mí me da lo mismo. Si las bolas vas anotando, a lo mejor yo termino y al final respondemos todo. Bueno. Me parece que tengo más o menos 35 minutos previsto para esto. 35, dale. Como máximo 40. Al final, después, dale, Clau. Bueno, como consecuencia del ejercicio, hoy tampoco hablamos más de patria potestad, que era una designación que venía del derecho romano y que se había mantenido en el derecho argentino hasta el 2015, hoy hablamos de responsabilidad parental, porque la institución no es la potestad del padre como la pensó el derecho antiguo, como lo pensó Vélez Sarsfield del siglo XIX, sino que es una responsabilidad sobre los cuidados, la formación integral de los hijos. Y de esa responsabilidad parental se delega o se extrae una de las figuras que tenemos allá, es el deber, los deberes y los derechos sobre el cuidado de los hijos, lo que llamamos el cuidado personal, lo que antes se llamaba la tenencia. Ya tampoco en el derecho se habla de tenencia de los hijos, porque la tenencia implicaba una figura también muy dura. ¿Qué tenemos? Tenemos un auto, una casa, estos libros que yo tengo acá atrás. Eso tenemos. A los hijos no los tenemos, los cuidamos. Y esa es la figura que pretendemos. Y el cuidado personal que trae el Código Civil y Comercial importa uno de los deberes, derechos de los progenitores que se derivan del ejercicio de la responsabilidad parental y que atañe a esos actos cotidianos de la vida de los hijos. Esto fue muy, muy debatido cuando ustedes habrán escuchado que se debatía el Código Civil, se decía, ya no va a estar la tenencia unilateral, sino que la tenencia va a ser compartida. Y esto es un poco así y un poco no. Es cierto que hoy la regla general del cuidado de los hijos, lo primero que debe optarse, la primera solución que debe dar un juez ante una divergencia es que sea de ambos. O sea, un cuidado personal compartido. Y la excepción es para uno solo de ellos. Pero ahora empezamos como un juego de palabras que a veces para algunos es difícil de entender, pero quiero señalárselas porque dice, el cuidado compartido, que es la regla en el Código Civil y la regla en las relaciones familiares, tiene dos modalidades, que sea alternado o que sea indistinto. El cuidado compartido es la regla, con estas dos modalidades. ¿Y qué es lo que es esto? El alternado es cuando el hijo convive un tiempo con cada progenitor, más o menos tiempos similares. Vamos a decir un ejemplo que no es el más adecuado, pero una semana con cada uno. O 3 días con uno, 3 días con otro, 3 días, y se va alternando, tiempos similares.
Y es indistinto, cuidado compartido, indistinto, cuando hay una residencia principal en el domicilio de uno de ellos, pero ambos comparten las decisiones y realizan las labores. Este indistinto, el cuidado compartido e indistinto, es también el que prefiere el código para resolver en una situación. Con lo cual, la situación fáctica puede ser similar a lo que pasaba antes, un niño viviendo principalmente en la casa de uno de sus progenitores, que habitualmente, no siempre, es el de la progenitora, y estando en la casa del papá 2 tardes y fines de semana de por medio. Pero la diferencia de eso con lo que existía anteriormente es que ya quien vive principalmente no toma todas las decisiones unilateralmente, no es la que o el que decide todo, sino que hoy hay una responsabilidad conjunta en la toma de decisiones y en la realización de las labores que impliquen el desarrollo de los niños. Eso es a lo que se apunta. Y nosotros hemos visto, yo soy juez hace 12 años, y hace 12 años teníamos padres normalmente satélites, padres que lo veían 4 horas los martes y jueves, y el sábado desde el mediodía hasta el domingo a la tarde. Y hoy cada vez más vemos padres involucrados, o el padre no conviviente, el progenitor no conviviente, mucho más involucrado, y sumando tiempos, sumando labores, cada vez lo vemos más. Yo por lo menos en la praxis cotidiana vemos esta consecuencia de una ley que importó este cambio, un cambio de paradigma. Yo creo que el Código Civil tendría que haber pensado que el alternado era la principal opción. En las discusiones que teníamos antes, los que trabajábamos en el código, yo siempre propuse con un grupo que el alternado tenía que ser tiempos similares. ¿Por qué? Porque esto también importa una cuestión de género, una cuestión de decir a los padres, vos no vas a ser un subsidiario, vos no te vas a olvidar, vos no vas a dejar de cuidar, por más que te separes, sino que las responsabilidades igualitarias. Pero, bueno, salió, en las votaciones que hicimos, salió la otra opción, porque decía, este es un camino a recorrer. Esto sería un cambio muy fuerte que todavía hay que seguir caminando. Como excepción, el cuidado unilateral, que el cuidado principal es de uno, pero más allá de que haya un cuidado unilateral y como expresión de la coparentalidad, aparece para el que no tiene el cuidado un deber y un derecho de comunicación y un deber de colaboración, que es más laxo, pero aparece. Y esta excepción, fíjense, las pautas que da el código para decirle a un juez, vos como excepción vas a fijar un cuidado unilateral. Fíjense el primer inciso, el juez debe ponderar la prioridad del progenitor, de la progenitora, que facilita el derecho a mantener trato regular con él o la otra. O sea, fíjense, ese primer inciso del artículo nos dice, si vos detectas un progenitor que está limitando el derecho a la coparentalidad, eso puede ser casi como una sanción para darle el cuidado unilateral al otro, más allá de otras pautas como la edad, la escucha y la situación existente respecto del centro de vida del hijo o la hija. Yo ese último inciso lo cuestiono mucho y si tenemos tiempo al último les voy a decir por qué. Luego esa idea de que como mantener la situación, de hecho, me resulta un poco difícil de entender en algunas situaciones y si podemos hablarlo al último les voy a contar cómo reafirma esta posición después de ver una serie que se llama Poco Ortodoxa. Ay, sí, me parece la serie genial, pero sí. Es un punto interesante porque justamente ese punto es el que pondría en juego esto que decimos tan rápido como el interés superior del niño-niña, ¿no? Así es, Claudia. El tema de lo que habíamos, el principio de estabilidad, se habló siempre. Y ya, si quieren, me gustaría decirlo al último, porque, bueno. Pero es un tema que yo siempre lo vine cuestionando, al tema del principio de estabilidad. Hace muchos años lo cuestiono. Y creo que es importante tener en cuenta algunas cuestiones de la estabilidad, pero esa serie me hizo reafirmar cómo la estabilidad muchas veces se usa para cosas que realmente van en contra del interés superior. Claro. Bueno, genial.
Y el deber de comunicación, que aparece más allá del cuidado unilateral, es una expresión del derecho a la coparentalidad. Y todo esto que estamos diciendo, fíjense, ¿quién aparece acá? El coronavirus. Fíjense, aparece el coronavirus con ese chiquito diciendo, ¿dónde están? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado acá? De repente existía este derecho consagrado, factiblemente estaba, y un padre o una madre, ahí lo puso un padre, preguntándose realmente preocupado por qué pasa. Y realmente esto nos sorprendió a todos y nos hizo a los jueces, que estamos, los 8 jueces de familia de Córdoba, el primer día empezamos a decir, ¿qué hacemos ahora? Y fíjense, acá realmente el aislamiento produce realmente un impacto, como que nos da vuelta como a esa catita ahí, como una gota de agua, pero acá fue un tsunami para muchos. Y el primer ámbito donde el derecho de las familias, en donde se generan conflictos con las medidas del DNU, justamente en el desarrollo del plan de parentalidad, en la distribución de cuidados. La forma de aislamiento realmente tiene consecuencias importantes. Y acá vemos que hubo un camino que fue casi frenético y nos dan muchos interrogantes en los primeros días. ¿Qué nos preguntaban? Las personas, nos preguntábamos nosotros, los jueces de familia, se preguntaban quienes trabajan con nosotros, se preguntaban los progenitores, se preguntaban seguramente ustedes, los terapeutas. Estoy casado con una terapeuta, me lo preguntaba. Mi amiga Patricia de Cara, que sé que está escuchando por acá, me lo preguntaba. Muchas personas conectadas conmigo desde este ámbito me lo preguntaban. ¿Y se pueden movilizar los chicos de un domicilio al otro? Y nosotros te invitamos porque también todos nos preguntábamos cómo se arregla este lío. Y sí, tal cual. Y en realidad, la primera respuesta es que, así como la población en general, en vistas de un derecho más importante que se entendió en ese momento, vio restringido su derecho a circular, también los chicos, este derecho tan importante que habíamos visto, que había tenido este avance, también se ha visto limitado en este tiempo. Entonces se encuentra suspendido temporariamente el plan de parentalidad tal cual se desarrollaba. Y allí empezamos un camino que fue frenético. Y yo lo divido en distintas etapas. Junto, esto lo saco con una amiga jueza del sur de Río Negro, que se llama Moira Repsin, que lo hablamos mucho con ella y lo preparamos. Y en los días previos al DNU, la semana esa primera, hubo una primera cuestión que los niños, hubo una primera recomendación. Primero no asistieron a clase la primera semana, los chicos saltando ahí como estos de no me acuerdo cómo se llama la película en este momento, Inframen, no me acuerdo. Esta película, todos contentos porque no iban a clase esa primera semana, y ya eso tuvo un impacto porque muchas veces, sobre todo en familias en donde había problemas serios, de vínculos entre ambos padres, los chicos eran buscados en el ámbito escolar porque los padres no se podían juntar y ya hubo un impacto ahí. Aparte, no solamente era no ir a clases, ya había recomendaciones de aislamiento a varios sectores de grupos de riesgo. Entonces ahí empezamos a pensar, así, bueno, que en estos días los chicos, que todavía no había limitación total a la circulación, sean buscados, ya que si antes eran buscados en el colegio, sean buscados y el padre o la madre tenían orden de restricción entre ellos, sean buscados por un tercero al domicilio donde estaba el niñito o la niña o el adolescente. Entonces íbamos pensando esto, pero esto duró poco. Duró poco porque duró 4 días. No alcanzamos a resolver casi nada de esto los jueces. Pero aparece luego un fantasma que es el aislamiento, persiguiendo a los progenitores. Esa figurita se tenía que mover y no se mueve. Que impone el aislamiento a toda la población, con algunas excepciones especiales en las que no se encontraban la situación de los hijos o de las hijas, no estaba. Esa es cuando se dicta el DNU, ese primer día de dictado del DNU. Y ahí empiezan las voces. Entonces los jueces, en el acto, los jueces de Córdoba, hicimos primero una cosa muy buena. Nosotros los jueces somos de resolver aisladamente. Uno solo resuelve en su despacho.
No, y acá dijimos los jueces, los 8 de Córdoba, tenemos que empezar a decir cosas en conjunto, porque esto trasciende al trabajo cotidiano, lo que hacemos normalmente. Entonces sacamos una primera resolución de todos, que duró un día, en el que decíamos, bueno, si el chico no se puede mover, tiene que quedarse a donde lo agarró la pandemia la noche del jueves. Esa noche del jueves quedó con el papá o con la mamá y ahí tendrá que pasar los próximos 15 días que creíamos que iba a ser el periodo de aislamiento. Pero eso duró un día y medio. El 21 de marzo, un sábado muy temprano, nos llaman desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación a través de una propuesta de CENAF y especialmente de Gabriel Lerner, que es el titular de CENAF, que trabaja incansablemente por estos temas, y sacan la resolución 132 que incorpora a algunas situaciones de niños, niñas y adolescentes en supuestos de excepción. Y que se pide aparte que sea realizada la excepción con un plus de responsabilidad que requiere a los papás y a las mamás para el traslado de los chicos y para que el traslado sea seguro. Me parece que hay un micrófono abierto, le pido si lo pueden cerrar. Gracias. Y ahí, pese que algunos querían abrir la puerta, no se sabía cómo hacerla. Sale esta resolución. Entonces, fue necesaria esta intervención para empezar a saber cómo la abríamos la puerta. Pero era una apertura muy, muy pequeña. Primero, como habíamos dicho, el niño se queda a donde se lo encontró la cuarentena. Lo primero que se hizo es decir, bueno, no, que el niño vuelva al lugar de su residencia habitual, a donde tiene justamente, a donde estaba el cuidado compartido con residencia principal, del que habíamos hablado antes. Entonces, debía volver. Si de repente vivía principalmente con la mamá, debía volver y la cuarentena lo agarró el viernes, que le tocaba el papá, tenía una restitución a ese lugar. Pero también se dan otras situaciones. Cuando, por razones laborales o de asistencia tercera, quien conviva debe ausentarse del hogar, lo mejor era que ese niño pueda ser trasladado al domicilio del otro para ser cuidado. O sea, si la mamá con la que vive es médica, enfermera, cuidadora de alguien que tenía que ausentarse, podía el niño trasladarse al otro lugar. Y por razones de salud, siempre en beneficio del interés superior del niño, puede ser trasladado al domicilio del otro. Y acá no era necesario recurrir al Poder Judicial. Al principio se entendía, ¿y esto qué? ¿Vamos al Poder Judicial a pedir la autorización? No, se baja una aplicación que tenía el Ministerio de Desarrollo Social para lograr esto. Y estas eran las tres para poder trasladarse. Y estas eran las tres únicas excepciones, como está el numerito 3 ahí. No como algunos quisieron aumentar contando otras excepciones. No, había que quedarse en la casa. Hay que quedarse. ¿Y qué hacíamos con el derecho a la coparentalidad? Estaba realmente cuestionada esa niña, nuevamente, Intensamente, me acordé el nombre de la película, Intensamente. Realmente nos estábamos dando con la cabeza y entonces nosotros empezamos los jueces también de Córdoba, sacamos un segundo comunicado diciendo cómo eran estas excepciones, informando a todos los que también claro y decimos, por favor, que la coparentalidad en este tiempo restringido de excepción se haga a través de estos métodos virtuales como que estamos usando ahora nosotros para esta conferencia, para esta charla, para esta forma de comunicarnos, que los chicos puedan comunicarse con sus papás y con sus mamás no convivientes a través de estos medios tecnológicos. Y en muchos casos sabemos que se ha realizado así. Pero el tiempo pasó y el tiempo, más allá de que hagamos ejercicio y en este tiempo, parecía para algunos realmente estaban muy ansiosos, parecía que los hijos en ese tiempo iban a crecer como hongos, así que de repente iban a crecer como ese honguito que está creciendo así rápidamente y que después de la cuarentena ya íbamos a tener hijos adultos y había mucha ansiedad. Con lo cual hubo muchas consultas, mucha interés en saber qué pasa y mucha presión. Con lo cual el 1 de mayo, esa noche del 1 de mayo, sale de vuelta una resolución esta vez de la Jefatura de Gabinete de la Nación, también a instancias de CENAF Nación, y empieza a decirse que a fin de garantizar el derecho de los niños, niñas y adolescentes a mantener relaciones personales y contacto con ambos progenitores o referentes afectivos, fíjense nuevamente el derecho de la coparentalidad, se habilita
otras excepciones. Y se empieza a permitir un traslado de los chicos al domicilio del otro al menos cada 7 días. Esto generó confusión, porque algunos habían creído que, de hecho, esto iba a darse. Pero lo que hace esta resolución es habilitar el traslado, no cambia el plan de parentalidad, porque esta forma que incorpora esta resolución, no, si yo tenía un niño o un adolescente que antes estaba 3 horas con el padre o la madre no conviviente en un centro comercial visitándose por alguna razón especial, de repente nosotros no íbamos a poder decir va a estar de repente 7 días con el otro. Hay que ajustarlo a cada situación familiar. Si los padres lo acuerdan, está bien. Y si no, tendrán que venir al Poder Judicial a empezar a pedir a ver si esto. Y esto hemos tenido desde el 1 de mayo hasta ahora. ¿Qué día estamos hoy? Estamos en 15, hemos tenido numerosos pedidos de padres y mamás que no se han puesto de acuerdo y nosotros hemos tenido que resolver de acuerdo al caso. Y se podían dar otras situaciones. Y acá, nuevamente, lo que vos decías, Claudia, al principio, debían bajar. Esto no tenían. Si hay acuerdo entre los progenitores, bajan la aplicación o bajan el formulario que están en las redes, lo imprimen y con eso transitan. Esto es lo que permite el tránsito, para que cuando estemos en la calle con el niño o la niña, no nos pare la policía y nos dice, ¿qué está haciendo usted acá? No, le mostramos esto y de esa forma seguimos adelante. Bueno, ahí terminamos. Ahora volvemos para atrás, volvemos a los tiempos de la normalidad. Volvemos a lo que hubiera pasado en tiempos de normalidad. ¿Y qué pasa ahí? En estos tiempos de normalidad dejamos de traer, porque nosotros esperemos que el COVID termine pronto, que las formas de aislamiento termine pronto. ¿Y qué pasa en tiempo? Hay muchas situaciones de familias rotas en donde hay causas diversas en donde se limita el derecho a la coparentalidad. Muchas veces una responsabilidad de uno o de ambos progenitores, yo creo que muchas veces de ambos, es una sumatoria de factores de ambos progenitores, otros por situaciones fácticas específicas, otra en protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. ¿Y cómo se dan los incumplimientos? Muchas veces hay acuerdos, tenemos acuerdos en tribunales que están perfectamente delineados, diciendo los chicos van a ir de esta forma, de la otra, pero son incumplidos sistemáticamente, por uno o por el otro, por el conviviente que lo limita o por el otro que no lo cumple. Otras veces sentimos y nos dicen en los escritos, son los chicos los que no quieren ir. No quieren, no, o se le ponen múltiples actividades a los chicos, le dicen, no puede ir porque lunes tiene inglés, martes tiene danza, miércoles tiene deporte, jueves vuelve a tener inglés, viernes tiene reunión con los amigos, sábado. Entonces, se ponen una serie de excusas. Fíjense, esos son varios de los problemas que vamos detectando. Y otras situaciones más fácticas son largos distanciamientos por distintas causas, a veces por reconocimientos tardíos de los hijos, o ausencias prolongadas porque el progenitor o la progenitora no está en la ciudad de Córdoba porque se ha ido, o porque hay enfermedades de los progenitores de distintos tipos, a veces, muchas veces, de salud mental, que realmente graves, que no le permiten un vínculo adecuado. Y allí aparecen los jueces que empiezan a adoptar medidas ante procesos iniciados. Por temas relativos a hechos de violencia también, un hecho de violencia que afecta la integridad psicofísica del niño, también importa una limitación, limitar esa coparentalidad, porque esa coparentalidad en ese caso específico no le hace bien al niño, no hace al interés de ese niño. O cuando hay investigación de delitos contra la integridad sexual. Acá el rol de la justicia aparece marcado en el Código Civil y Comercial de la Nación, pero también en las normas que tenemos en las provincias para hacer efectivo esto, que son los códigos procesales de cada provincia. El Código Civil de la Nación, en un artículo que es el 700C, nos obliga a los jueces a trabajar a través de la tutela judicial efectiva. ¿Qué es eso? La tutela es trabajar para hacer efectivos los derechos consagrados en el Código. Y este derecho a la coparentalidad, que está en el Código, que está en la Ley 26061, que está en la Convención, la debemos hacer efectiva a través de
incluso de la oficiosidad. ¿Qué es eso, la oficiosidad marcado ahí en rojo? Es una actitud diligente. Los jueces trabajando activamente, más allá de las peticiones de la parte, buscando una resolución pacífica de los conflictos. O sea, buscamos primero que la solución sea intrafamiliar, más allá de la resolución judicial, a través de que, y acá empiecen a aparecer ustedes, el apoyo multidisciplinario, el apoyo interdisciplinario. Nosotros no podríamos llegar a una resolución adecuada si no tenemos informes de los equipos técnicos en los que hay psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales involucrados que nos permitan entender lo que está pasando en ese grupo familiar. Y también, no solamente los equipos, sino los profesionales que trabajan activamente en este grupo familiar como terapeutas de parte, como terapeutas de los niños, de las partes de los adultos y de los niños. Realmente muchas veces el trabajo de los psicólogos y de las psicólogas es fundamental para nosotros y muchas veces ordenamos terapias que llamamos por mandato porque entendemos que sin esa ayuda de ustedes no va a ser posible superar este problema. A ver acá, ¿qué decimos? Lo que buscamos acá es en definitiva poner fin a esa limitación al derecho a la cooperantariedad. Pero a veces detectamos problemas. Primero, muchas veces una falta absoluta o muy profunda de colaboración del progenitor, de la progenitora o adulto referente. A veces los chicos no están cuidados por los padres, sino por un abuelo, por un tío que convive con esos chicos. Muchas veces encontramos mucha resistencia y ahí tenemos que trabajar con ustedes para lograr zanjar, para lograr salir de esa situación de encerrona en que estamos y de cerrazón de quien no permite esto y no ayuda. Muchas veces también nos encontramos con una labilidad del progenitor con quien debe iniciarse el proceso de vinculación. Progenitores que no pueden encarar el vínculo con su hijo. Y también allí aparecen ustedes trabajando activamente en ayudar a esa persona a entronarse como progenitor con todos estos deberes que aparecen, estas obligaciones que aparecen en el Código Civil y en las distintas normas. Muchas veces tenemos, y este es lo más difícil, un niño refractario a cualquier intervención y también tenemos aquí que trabajar activamente con los profesionales de la salud mental. Pero a veces también hemos detectado, así como hemos detectado profesionales del derecho que no actúan adecuadamente, muchas veces también lo hemos visto en algunos psicólogos, psiquiatras y psicopedagogos que se posicionan no como un referente independiente de la salud mental que busca remover esto, sino casi a veces como abogado de parte. Muchas veces incluso atendiendo a niñas, adolescentes, sin siquiera escuchar, primero tener la anuencia del progenitor no conviviente o del otro progenitor, lo lleva uno y hay un ocultamiento con respecto al otro progenitor, y lo hemos visto en algunas ocasiones y nos preocupa mucho esto, y a veces con informes o directrices que no reflejan a veces un estudio profundo de la problemática. Normalmente, la mayoría de los profesionales hacen un trabajo muy bueno, pero a veces también esto. Y esto es lo que tenemos que ayudar a que no pase. También aparece acá, y realizado muchas veces por profesionales del área de ustedes, como los psicólogos, el acompañamiento terapéutico, como una herramienta muy necesaria para el ejercicio del derecho de la coparentalidad. A veces, muy fácil, a través de unas intervenciones con un rompecabezas muy fácil de armar, pero a veces no. A veces con un rompecabezas mucho más complejo en donde el trabajo del acompañamiento terapéutico es mucho más complejo y necesita de una intervención más profunda. Nosotros en Tribunales de Familias tenemos un equipo técnico que es la ETIR, que hace este tipo de revinculación, que no es el que hace diagnósticos, no es el CATEMU, sino es el ETIR, que es uno que busca especialmente este proceso de revinculación. Pero hace una primera intervención, no siempre va a estar interviniendo. Y eso puede suceder que si logran allí en esas intervenciones que nunca son más de 8, una vinculación,
se dice que no se necesita seguir y ya el vínculo sigue sin esa ayuda. A veces sí ayudados por sí, con la recomendación de que sigan un proceso terapéutico las partes o los chicos. O a veces con su sola intervención, o a veces es necesario seguir por fuera, por seguir por fuera. Cuando necesitamos seguir por fuera, buscamos acompañantes terapéuticos a través de distintas formas. Lo que se pretende, más allá de esa intervención fuera de este ámbito, es que no se prolongue en el tiempo. No queremos siempre un tercero mediatizando la relación. Esto tiene que ser necesariamente en un tiempo. Lo que se busca es superar la desvinculación a través de los caminos profesionales que solamente quienes han hecho este trabajo pueden saber. Los jueces no podemos saberlo. Pero tienen vínculo con el juez, con informes periódicos de evaluación, así como los informes periódicos que van haciendo los terapeutas, los psicólogos de cada una de las partes, a veces no solamente necesitamos un informe, sino necesitamos escucharlos y los citamos. Muchos de ustedes han estado con nosotros, con los jueces, diciendo algo más de lo que dice el informe. A veces el informe, ustedes saben, no puede contener todo la conflictiva o todos los condimentos que ustedes han visto en sus consultorios. Entonces los citamos y es muy bueno para nosotros estar con ustedes y a lo mejor pensar entre todos, el juez, ustedes, el equipo técnico nuestro, la asesora que representa los derechos de los niños, pensar entre todos estrategias para avanzar en ese camino de consolidación. No obstante eso, tenemos preocupaciones. Muchas veces esas intervenciones hay jurisdicciones que no cuentan con equipos de este tipo o los equipos no son suficientes o las partes no pueden solventar los honorarios de un equipo externo. Esto es real. Entonces yo he estado pensando, lo he escrito hace poco en el libro, salido hace poquito un libro de los 30 años de la Convención, me tocó escribir un capítulo en el que yo en ese capítulo hablaba de que, haciendo eco de lo que dice la Convención, que los estados deben respetar los derechos enunciados, que los estados deben preocuparse para que esto sea, y es una responsabilidad gubernamental, que pueda ser cubierto por las obras sociales, las personas que no puedan acceder a un acompañamiento terapéutico, a un proceso terapéutico, que de alguna forma estas familias que no pueden hacer frente a esto, sí o sí puedan tener ese acompañamiento a través de un Estado presente que cumple, que aparece cumpliendo en esos grupos familiares que no pueden pagar estas intervenciones. Terminando ya, y sí, estoy en justo lo que dije, 30 minutos, creo que todos tenemos que repensar esto y como siguiendo a Zygmunt Bauman en ese libro tan bueno que Amores líquidos, y en estos tiempos de vínculos líquidos, que las relaciones entre progenitores, hijos, deben tender a consolidarse, más allá de lo aguado que sea este tiempo, esto líquido que sea este tiempo. Solo ello llevará a que las niñas y los niños de hoy puedan ser adultos realizados y formados en un mundo que supo proteger los derechos que les consagramos, porque los derechos están consagrados, pero hay que saberlos llevar adelante, hacerlos efectivos. Es nuestra tarea poner el esfuerzo en realizarlo. O como, fíjense, si no, ¿qué pasaba con Felipe? Como se llama como mi hijo. Él decía, he decidido enfrentar la realidad, así que apenas se pongan linda, me avisan. Creo con las leyes que tenemos, con las intervenciones que estamos tratando, la realidad puede ponerse linda. Así que yo le digo, Felipe, date vuelta y míranos, que la realidad está siendo linda. Bueno, acá termino con la presentación, no sé si... Bueno, muy acá linda. Terminamos. Bueno. Muy linda, Gabriel, muy interactiva, muy realmente atractiva. Y creo que, bueno, te agradezco mucho porque has presentado algunos problemas. Yo te voy a leer la pregunta que estaba ahí hecha, pero creo que, bueno, has ido como bordeando algunas de las problemáticas que frecuentemente
uno tiene, cuando hace asistencia privada, cuando uno atiende niños, niñas o adolescentes, bueno, yo me dedico solo a eso, y también en la escuela, he tenido larga experiencia de trabajo con las escuelas, pero bueno, es lo que nosotros estamos encontrando también en los talleres, que uno va encontrando a mamás, muchas más mamás que papás, pero me dio mucha alegría escuchar que desde el lado donde ustedes están se encuentra una transformación, ¿no? Porque vos mencionaste en 1985, 2015, donde recién la patria potestad se cambia, ¿no? Para esta cuestión de la coparentalidad y la posibilidad del ejercicio compartido, que ya estaba anunciado antes, pero que se demoró tanto en salirse de este nombre que nos lleva tanto a esta idea de conservadora, donde el papá tenía los derechos y la mamá hacía las tareas. Así que muchos de nosotros somos herederos de esa lógica, ¿no? Entonces, bueno, eso me gratifica, o bueno, en esta imagen de Felipe, que hoy tengamos muchos papás y mamás compartiendo, a pesar de no ser convivientes, el ejercicio de la parentalidad compartida. Nosotros en vez de coparentalidad le decimos parentalidad compartida, ejercicio de la parentalidad, no, nosotros decimos parentalidad compartida, ejercicio de las funciones compartidas. ¿Qué parecido? Parentalidad igualitaria. Claro, parentalidad igualitaria. Las chicas acá me recuerdan que son más actuales, que no se me salte el chip. No, por ahí te ataca el coágulo, digo yo. Sí, totalmente. Bueno, se te pone el coágulo. Me pasa. Vamos a hacer, digamos, algún recorrido, porque después te cuento algunas preguntas que anoté yo, porque Bien. la verdad que cuando uno atiende niños o niñas, a veces también están aprietos. Y me preocupó mucho esto de los psicólogos que se corren del lugar. Pero bueno, la primera pregunta que anoté, y después ya no hubo, me parece una que nos hacemos mucho, los psicólogos y las psicólogas, es ¿qué pasa cuando uno de los padres es psicópata? Haya o no, exista o no abuso, que ahí es mucho más claro el problema, pero ¿qué pasa cuando uno de los papás es psicópata? Y realmente de este lado uno tiene la tremenda preocupación de qué pasa cuando está con su hijo o hija y cómo hacemos para comunicarle a un juez la profunda y tremenda preocupación que tenemos. Bueno, esta la hizo otra colega por acá, pero yo te la hago porque es Ivana la que hizo la pregunta, y yo te la hago porque la comparto la pregunta agregándole esto: ¿cómo le transmite mejor un psicólogo o una psicóloga a un juez que los indicadores están y que tenemos mucho temor que ese niño o niña corre riesgo? Incluso el niño tiene miedo y te lo dice, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo lo transmitimos mejor? Bien, la mejor forma de transmitir es a través de los informes. Y sabemos lo difícil que es que ese informe pueda llegar a ser conocido por el o la aludida o aludido en ese informe. Pueden hacerse informes pidiéndole al juez la reserva por secretaría de ese informe. Hay informes que quedan guardados en secretaría y solamente lo ve el juez. Nosotros siempre, en todo proceso con niños, niñas, adolescentes, no podemos resolver si previamente no escuchamos a quien representa los derechos de los niños en tribunales, que es un asesor de familia.
yo trabajo con una asesora, así por eso digo, la asesora, a mí me toca una asesora que es Paula Peláez, que es la que trabaja conmigo es un órgano extrajuzgado, un órgano independiente que previamente siempre opina. Y lo escuchamos con ella, lo leemos con ella, lo analizamos, y si muchas veces, si realmente ustedes entienden que es preferible que no sea conocido por la otra parte, que quede en reserva de secretaria. Si ustedes no tienen ese temor, a veces ustedes pueden no tener ese prurito, porque a veces es necesario que todos lo sepan, para que, depende del grado de psicopatía que pueda llegar a tener. Si una persona que puede, a través de una indicación de lo que se ha visto, poder en un trabajo personal, terapéutico o del que sea, revertir esto, cambiar modalidades vinculares con su hijo o con su hija, a lo mejor es necesario que se sepa que tiene estos tipos de indicadores para que le impacte y pueda empezar a buscar caminos de ayuda o de superación. Pero usted sí o sí, un informe. Y a veces pasa que el informe, nos piden tener una audiencia con el juez o con los jueces. Son todas jueces y yo, así somos 7-1. Con cualquiera de las juezas o conmigo, o si es en otra jurisdicción, pedir tener una audiencia y ahí traernos también algunas reflexiones o las preocupaciones que ustedes ven en esto. Y de allí se irá tomando. También nosotros tenemos nuestros equipos técnicos que eventualmente los hacemos intervenir para que hagan los diagnósticos y de todo el grupo familia. Y yo realmente a los equipos técnicos realmente me apoyo mucho en lo que nos dicen nuestros equipos técnicos y lo que nos dicen muchas veces los informes de profesionales. Nuestros equipos técnicos trabajan siempre con los terapeutas, siempre están trabajando, les llaman, hablan, interactúan. Para nosotros es fundamental, el ida y vuelta es central. Bueno, te leo algunos elogios. Vos tenés una barra privada que es Gabriela, Patricia de Cana. Esas no valen. Ahora tenés una barra del equipo Fernanda García, dice, 1000 charnas nos hacen falta. Florencia ya hace una pregunta. Después tenés a Alejandro Roland, que también dice excelente, que qué bueno que puedas aportarnos a nosotros, ¿no es cierto? También hay otra abogada, Claudia Lupoli o algo así. Bueno, yo solamente retomando esto de la psicopatía, y ya te hago la pregunta, quizás Florencia te la quiera hacer ella en voz alta. Estoy leyendo algo. Sí, pero a veces los psicópatas, que está lleno de psicópatas este mundo, son sujetos exitosos que realmente no joroban a sus hijos o hijas. No joroban en el sentido, los joroban, bueno, como muchos padres sin ser psicópatas, pero no está puesta ahí, en esa cosa, la psicopatía tan intensamente, como, bueno, cuando tenemos el asunto de la cosa más perversa, ¿no? Por eso, bueno, hay que irlo viendo en sus matices, porque, bueno, vos a veces sos psicópata, sos frío, tenés estas relaciones frías con tus hijos, pero no está puesto en el ejercicio de esa función lo más jodido de la psicopatía. Eso quiero, digamos que se podría, sí, son buenos vendedores, dicen por acá. Pero bueno, acá Florencia, no sé, Florencia, si la querés hacer vos, dice, cuando la querés hacer vos la pregunta. Sí, por ahí pensaba en esto, ¿no? Cómo en el consultorio se escucha el deseo del niño de, no, prefiero quedarme con mi mamá porque cuando voy, por ejemplo, a lo de mi papá, comemos cosas que no me gustan, o digamos, para hacerlo más, digamos, cotidiano, o no me siento cómodo. ¿Cuánto de esa escucha llega a los jueces o de lo que uno pone en un informe? ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto se escucha del deseo del niño en las separaciones? Ya que ahora decimos que
no son menores, sino, bueno, sujetos de derecho que también pueden decir lo que necesitan o lo que desean. Bien. Primero, depende la situación. Primero, hoy uno que no lo traje acá porque, digamos, es una arista que da para hablar una hora también, o no mucho más. Uno de los. Cuando el código empieza a hablar de la responsabilidad parental, la institución de la responsabilidad, el primer artículo la define. Entonces, la responsabilidad es tal, tal, tal. Segundo artículo dice, principios en los que se sustenta la responsabilidad parental. El primer inciso habla del interés superior del niño. El segundo inciso habla de la necesidad de que escuchemos a los niños, siempre y adolescentes, y que su opinión sea tenida en cuenta, siempre teniendo en cuenta su edad y grado de madurez. O sea, no es lo mismo lo que pueda decir, y nosotros vemos a veces vemos, depende la edad del chico, que repiten muchas veces un discurso. A veces repiten, a veces no. Entonces, tenemos que desentrañar. Entonces, el niño o el adolescente es escuchado muchas veces. No escuchamos en cada causa. No voy a mentir, porque yo no voy a decir una cosa, pero en las causas difíciles se escuchan. En las causas, porque yo tengo hoy 10.000 causas en trámite. Cada uno de los jueces de la ciudad de Córdoba tenemos más o menos 10.000 causas en trámite, de las cuales 7.000 son con problemas de este tipo. Es mucho para una ciudad como esta, 7 por 7, 49.000 causas trabajándose sobre esta conflictiva. Entonces escuchamos, sí, a veces hay chicos que han crecido en el juzgado y me da mucha pena. Lo he escuchado cuando han tenido 5, cuando han tenido 7, cuando han tenido 8, cuando han tenido 12. Eso sí se lo escucha y se extrae de lo que se escucha. La opinión debe ser tenida, y para uno salir de la opinión del niño y decir, esta no la tengo en cuenta, debe fundamentarla doble o triplemente a la resolución. Hay que ver en cada cosa. Y no es lo mismo. Y hablamos de capacidad progresiva. Antes, volvemos un poco antes, en el Código Civil derogado, la capacidad para decidir se adquiría para algunas cosas a los 14 años, pero por cosas mínimas, y si no, a los 18. Una de mis maestras, que se llama Aida Kemelmacher, que es la jurista número 1 del país, es Messi, por decirlo en términos futbolísticos, Aida decía, y sería tan ridículo el sistema anterior, que uno parecía que el día que tenía 17 años y 364 días, era incapaz de ejercer sus derechos. Y esa noche venía el hada de la capacidad, nos ungía con la varita mágica y nos levantábamos capaces. Hoy no es así, las capacidades se van adquiriendo, los poderes de decisión se van adquiriendo de medida que vamos creciendo. Y no es lo mismo un chico de 14 años que uno de 10. Y no es lo mismo uno de 13 que tiene determinados estímulos, determinada forma de vida que otro. Hay que ver en cada situación. Pero hay otro tema, y hoy yo estoy dirigiendo una diplomatura en Córdoba que se hace todos los miércoles, que es interdisciplinaria. Hay muchos de ustedes que están dando clases allí sobre abogado del niño. El abogado del niño, el niño o el adolescente, puede, en muchos casos, comparecer al proceso judicial con un abogado. Y también eso es una ley que salió el año pasado de la legislatura de Córdoba, que adhirió para Córdoba a la figura del abogado del niño, que ya estaba presente en el Código Civil y en la Ley de Protección Integral. Y algo se hablaba allá en la Convención de los Derechos del Niño. Hoy tenemos esa figura que está regulada, falta la implementación efectiva y se está trabajando en que haya abogados del niño, por más que yo ya he tenido varias causas con adolescentes, con abogado, hoy ya esto es un paso importante. Estamos trabajando en la capacitación de los operadores de esto, porque no cualquiera puede ser abogado de un niño ni de adolescente. Aparte, ojo, se cree falsamente que el abogado del niño ni adolescente es solamente en un proceso de familia, no. En un proceso penal, en donde hay un niño que ha sido víctima de un delito contra su integridad sexual, por ejemplo, puede ir ese niño y no es en el ámbito del derecho de la familia donde va a actuar. Y también necesita si quisiera,
necesitaría un abogado que lo acompañe. Entonces, sí se lo escucha, pero no significa, y esto es una cosa que el juez automáticamente va a resolver lo que el niño de cualquier edad le está diciendo. Habilitamos la escucha, la estudiamos y realmente nos sirve de mucho. Hay mañanas que yo escucho 7 chicos por mañana. Hay mañanas que son muy difíciles y ahora se nos hace difícil. Yo escuché ya la semana pasada 2 a través de esta vía, en causas que teníamos que resolver cuestiones urgentes ahora en medio del aislamiento. Y esto de la escucha personal que tenemos que tener los jueces, estamos viendo qué protocolo implementamos si la pandemia se relaja, pero sigue con ciertos grados de protección o de protocolos que tenemos que seguir. Una amiga jueza en Esquel ayer me contaba que escuchó una nena ayer, con las 2 con barbijo, dice, al final estábamos casi asfixiadas las 2, pero bueno, la pudo escuchar las 2 con un barbijo, que a lo mejor era posible también porque es una zona blanca, una ciudad pequeña. Hoy yo no sé si podría ir a tribunales, que lo tengo cerrado en este momento, a escuchar hoy, esta semana que viene un niño. Yo estoy seguro que los que escuché la semana pasada, había gente dando vueltas y eso no es una buena escucha, porque yo necesitamos una escucha del niño solo, el niño que sin ningún tipo de presión ambiente, pero vamos a tener que trabajar en los protocolos para eso en este tiempo, que seguramente hasta por el próximo año vamos a trabajar de una forma muy distinta a como la hacíamos hasta hace 2 meses atrás. No sé si te contesté, Florencia. Bueno, Bien. muchas gracias. Acá hay algunas preguntas que capaz te las quieren hacer. Juan Sebastián Bien. Ortiz la quiere hacer él. Y Bien. después tenemos 2 abogadas del niño que dicen que tampoco resulta una solución. Vanessa Martino, ¿no? Dice que ella es abogada del niño y que no es una solución, que a veces es un problema. Pero bueno, y hay otra pregunta de Cintia sobre cuando un progenitor es violento con otro progenitor, pero no con el niño o niña. Que sí, es cierto. Sí, es una realidad con la que nos vemos. Y de eso nosotros nos nutrimos mucho de lo que nos dicen nuestros equipos técnicos. Si más allá de esa violencia entre los 2 progenitores conviene el vínculo, a veces el vínculo es excelente con el niño, más allá de la violencia de la pareja parental que exista, hay que ir viendo en cada. No hay soluciones generales ni únicas. Hay solución para cada caso en concreto y la vamos trabajando en cada caso concreto. Lo que pasa que a veces en esos casos donde uno de los progenitores es violento con el otro, que puede ser, te digo, indistinto el género, porque yo ya estoy viendo, digamos, mujeres violentas con varones también, no tantas, pero sí algunas situaciones. El niño que ha sido testigo de la violencia se resiste a ir. Es decir, ahí también, bueno, él no ha, pero ahí viene la pregunta, haber visto, presenciado, ser testigo de la violencia de un progenitor a otro, ¿es o no es violencia contra el niño? Bueno, yo como hija de un sobreviviente de un genocidio te diría, sí, es violencia. Es decir, ser testigo de la violencia de un progenitor a otro es ser, digamos, es sufrir violencia, porque un niño o niña no tiene por qué ver ese tipo de escenas. Es violencia, es un tipo de violencia, entonces, bueno, si se resiste a ir es porque eso no ha sido metabolizado. Pero eso lo digo desde un largo trabajo en este tipo de cosas, ¿no? Sí, yo la pregunta que hago en esa situación, y son preguntas que nos hacemos cada día. Sí, sí. Eso significa que durante un tiempo, hasta que esto no se modifique o esto no cambie, ese niño, ¿cómo trabajamos el vínculo? ¿Cómo trabajamos la coparentalidad? Nunca más ese niño va a tener vínculo con ese papá o esa mamá. Por un tiempo, o no, o sea, esos son los caminos que tenemos que recorrer y eso es lo que hay que ver en cada situación. Yo les quiero contar un caso que es emblemático de mi juzgado. Todos los jueces
a lo largo de nuestra familia, a lo largo de nuestra vida como jueces, tenemos 3 o 4 casos que nos van a acompañar incluso cuando nos vayamos, en el que nos damos cuenta que no vamos a poder. Hay un micrófono prendido, me parece, de Juan Sebastián. Sí, hola, sí, Me buenos parece que días, está quería prendido. hacer una pregunta, Sí, pero estaba esperando que termines de hablar, sí, perdón. sí, pero ¿podés apagar tu micrófono un momento, por favor? Porque si no, se siente el rebote. Ahí está, gracias, Juan. En ese caso, en esa causa muy compleja, era una situación muy disfuncional, 4 hijos, con un padre con situaciones de violencia muy fuerte contra la progenitora. Como padre había sido un padre bastante presente, muy presente, muy presente, y en una situación, y una madre que había sido bastante obstructiva del vínculo. Se metía en cada momento y se daba esa doble situación. En medio de un día que estaban los chicos en la casa del padre, ante una llamada de una de las hijas por un temita que había tenido, ella se presenta en la casa del padre y el padre, delante de los chicos, realmente le propina una golpiza muy fuerte. Él queda preso durante un año queda preso, y en ese supuesto no pudimos nunca revincularlo, y no hubo ninguna forma de revinculación. Los chicos comparecieron con abogados del niño al proceso, y en ese caso los abuelos paternos, que eran los que los habían cuidado, porque los padres cuando salían a trabajar siempre lo cuidaron los abuelos paternos, con una situación, un abuelo muy afectivo con los chicos y una abuela muy enojada con la madre de los chicos, con una situación familiar así. Nosotros tratamos, los abuelos vinieron, pidieron un régimen de vinculación, nosotros intentamos empezar un vínculo solamente con ellos en un centro comercial y los chicos vinieron con el abogado y dijeron, no queremos verlos más, porque no queremos verlos más. Y yo traté de todas las formas de ver cómo podía que los chicos a estos abuelos no lo vieran como parte del conflicto, porque realmente perdían mucho, y siempre creí que perdían, y nunca pudimos, y lamentablemente tuvimos que dejar de lado el vínculo con los abuelos, porque realmente los chicos tenían una posición muy posicionada, ya muy fuerte, ya habían crecido, no había forma de lograr una revinculación. Esa causa en el que sí, hubo todos los condimentos, hubo madre obstructiva, padre violento, hubo todo, abuelos cuidadores, pero que esos chicos perdieron también todo un linaje familiar por la sobreinvolucración que todos les llevaron a ellos en esta situación. Y lamentablemente yo a veces fue un caso que un poco conocido, porque la resolución se la dirigía directamente a los chicos, en una forma de una carta que yo les escribía a los chicos y les decía que ellos habían quedado en medio de una guerra, de una disputa de la que lamentablemente habían quedado otra vez, ¿sabes? Y que lamentablemente no podían ver a los abuelos más allá de la disputa. Y que ojalá un día me golpearan la puerta y me dijeran que volvían a encontrarse, aunque sea con su abuelo, al que querían muchísimo, porque lo habían querido muchísimo y los había cuidado mucho. Pero bueno, es cada caso y se va viendo. Y vos decís, Claudia, ¿cuándo se sanan las heridas de eso que se vio, de eso? No sé. Y es posible en algún momento, y eso cada persona, cada subjetividad lo irá desarrollando y lo irá viendo. Nuestra función es tratar de que en la medida de lo posible, y si esto hace al mejor interés de estos chicos, que lo vemos en cada cosa concreto y no es una expresión de deseo ni una fórmula mágica, podamos hacerlo. Bueno, era eso. Juan, ¿querés preguntar ahora? Hola, sí, buenos días de vuelta. Bueno, súper interesante la charla y mi pregunta era la siguiente. A mí me gustaría ser padre en el futuro, no en el momento, pero bueno, como un hombre soltero gay, estaba intentando abordar siempre la idea de ser padre, vi la opción con la adopción, digamos, ¿no? Pero entiendo que los procesos de adopción son súper largos, bastante complicados, y nada, conocí mucha gente en otros países en donde, por ejemplo, son solteros, no tienen ningún vínculo entre ellos,
son personas adultas y se unen para ser padres, digamos. Entonces, no son pareja, tienen hijos juntos y ambos comparten la responsabilidad de criar a ese niño. Yo quería saber un poco desde el marco legal, para que me puedas responder, ¿cuál sería en este caso lo que sería el cuidado personal alternativo? ¿Cómo funciona en la Argentina? Alternado. ¿Cómo funciona en la Argentina? Y por otro lado, para que las psicólogas me puedan responder desde su experiencia personal o cómo viven los niños este cuidado personal alternado. ¿Es mejor? ¿Creen que es mejor o no? ¿O es más, o conflictúa más al niño tener que dormir una semana en un lugar y otra semana en otro lugar? No sé si me entendió la consulta que quise hacer. Desde el marco legal es posible perfectamente un acuerdo entre ambos, porque en Argentina muchas personas, muchos grupos familiares, no solamente en la situación que vos planteaste, sino amigos, gente conocida, decide realizar una técnica de reproducción humana asistida para lograr esta paternidad sin ser pareja afectiva ni momentánea, simplemente optan por esto. Hay muchos casos, si hacen un acuerdo para que cuando nace el niño, para que el cuidado sea compartido y alternado con tiempos similares, es perfectamente aceptable. Yo creo que es el camino hacia el que vamos a trabajar, en que los cuidados en la mayoría de los supuestos sean compartidos, porque importa muchas cuestiones el compartido, una igualdad de las responsabilidades de los ambos, para que los dos, no solamente en el cuidado de su hijo, sino en el desarrollo de su propia vida. Hoy, las que antes eran las cuidadoras, que decía antes Claudia, hoy también, de hace mucho tiempo, salen a trabajar, tienen proyectos de vidas autorreferenciales, y no solamente las tenemos que ver a las mamás como cuidadoras o como cuidadoras principales, que antes, cuando yo empecé hace 12 años, la situación era muy distinta. Cuando yo empecé como juez, ni les digo cuando empecé como abogado hace casi 25 años atrás, era muy diferente. Hoy, los grupos familiares se autorreferencian de una forma distinta y hay muchos más papás, por suerte, involucrados en el cuidado. No todos sabemos que esto es así, estoy hablando de un ideal, pero cada vez es más. Y vos vas a poder hacer un acuerdo de ese tipo, y si no hay acuerdo, será un juez quien lo resolverá. No sé qué dicen las profesionales de la psicología que pueden ser. Sí. Gracias, Gabriel. Bueno, ya vamos a ir cerrando con esta, porque si no te vamos a tener todo el día. Las chicas están todas muy entusiasmadas y me pasan por WhatsApp más preguntas todavía. Así que bueno, ya organizaremos más adelante otro encuentro. Ha sido sumamente claro. Juan, yo creo que en psicología, primero como dice Gabriel, hace una década que estamos asintiendo a cambios profundos en muchos sentidos en la configuración de nuevas subjetividades, porque hoy, además de la familia como institución, la educación, la justicia, intervienen las tecnologías, ¿no? Las TICs, pero también la tecnología que está permitiendo que se conciban hijos por forma asistida. Entonces, cada vez más vamos a tener que pensar, estudiar y acompañar procesos como los que vos acabas de enunciar. Donde lo que yo escucho es que hay deseo de hijo y hay deseo de transmitir de una generación a otra y de llevar un legado. Entonces, para mí, mientras haya dos generaciones, alguien que es un adulto con deseo y con capacidad para ejercer las funciones de sostén, de cuidado y de regulación, entonces habrá una familia. ¿Quién sabe? En las películas parece que es posible que dos personas que se ponen de acuerdo a través de un contrato lo puedan hacer, porque el matrimonio es un contrato, es un sistema, una alianza que tiene una cantidad de cuestiones. Hoy hay familias convivientes que no firman ese contrato
y que creen en la palabra. Y que bueno, la ley está ya acompañando a esas familias después de un tiempo de convivencia para que puedan estar reguladas también por un conjunto de normativas. Así que me parece que es un camino que empezó Juan Sebastián, y que va a tener cada vez más jurisprudencia y también conocimientos desde nosotros, que hoy estamos acompañando. A mí me ha tocado asistir a niñas producto de ovodonación, y que uno escucha la pregunta por el origen en el trabajo con esa niña, pero sabe que es un origen biológico que no tiene que ver totalmente con la historia de ese niño o niña en una familia que eligió alojarla. Entonces, bueno, son todas cuestiones que estamos nosotros también conociendo, aprendiendo a medida que van sucediendo. Así que, sí. Perdón. No, también en relación a la consulta de Juan Sebastián, que decirle, yo soy abogada, que el espíritu de la ley de mediación es buscar una familia al niño y no un niño al adulto. Entonces, también hay que poner la mirada en ese sentido, digamos, de qué quiere el niño y de la contención familiar para ese niño que se encuentra en una situación vulnerable, buscarle esa familia que necesita, ¿no? Muchas gracias, Mara, me parece muy bueno. Gracias, lo que Mara. pasa es que creo que acá lo que está él pensando es en un niño por venir, y no todavía, ¿no? Porque bueno, Juan Sebastián podría adoptar quizá, pero él está pensando en otras cosas. Pero bueno, creo que de múltiples formas te hemos ido dando respuestas. Quizá Gabriel quiera cerrar, y ya cerramos porque estamos cerca de las 12. Dale, cerramos ahora. Simplemente, digamos, estas preocupaciones que trae Juan Sebastián son muchas, que es otro tema, no es el tema central de hoy, pero sí hemos trabajado. Yo en Córdoba he sido el primer juez, pero no en el país, en habilitar una maternidad, una gestación por sustitución, una maternidad subrogada, que es otra de las formas en que se ha logrado, y justamente algo que vos decías era el deseo y el deseo de pater y maternar en cada situación es lo que hace que los jueces, esta figura que la habíamos pensado en los trabajos previos del Código Civil, y que en la última redacción nos sacaron el artículo de la gestación por sustitución. Yo creo que por un hecho histórico nos sacaron, porque había pasado todo, y en medio del debate un argentino es elegido papa, y 5 días después nos sacan el artículo de la gestación por sustitución, con lo cual creemos que fue justamente una concesión en ese momento a la Iglesia Católica, que presionaba, y algunas evangélicas presionaban para que esto no existiera en la República Argentina, pero lamentablemente al sacarse ese artículo, hoy hay muchas gestaciones por sustituciones que se están haciendo de una forma distinta, porque la realidad no puede taparse con un dedo ni con la mano, la realidad es mucho más, y se están haciendo. Entonces somos los jueces que tenemos que resolver en cada situación si corresponde o no corresponde, con lo cual, si existiera una norma, y ojalá que exista más adelante, pues se está trabajando en el Congreso, ojalá podamos tener normas claras para que todos sepamos esto, que cuándo podemos y cómo podemos. Bueno, y el resto es justamente poder paternar, como decís vos, Claudia, en el deseo. Y no sé, bueno, ya nos hemos ido de tema. Hay muchas formas, pero si alguien tiene ese deseo, realmente puede ver cómo concretarlo. Bueno, te agradecemos mucho, Gabriel. Ha sido excelente, muy interesante. Realmente has respondido muchas preguntas que nosotros solemos recoger a través nuestro ahora. Y creo que han surgido. Eve quería hacer una pregunta. Eve, no te hemos dejado. Hacela antes de cerrar. Creo que, bueno, que vamos a pensar en otros temas y generaremos otras cosas en conjunto. Ya vas a ser un invitado para alguna otra actividad nuestra, seguro. Eve, hacelo tú.
No te preocupes que lo hago para la próxima también, porque es algo que vengo pensando, lo voy a seguir sosteniendo. Es respecto de la escucha, pero no te preocupes, lo hago la próxima vez. Bueno, Como gracias, quieras. Eve. Entonces, Bueno, gracias a dejamos todas acá. y a todos. Chau, Gabriel. Chau, Chau. a todos los que vinieron a la convocatoria. Excelente. Yo te hago un aplausito desde Gracias. casa que tengo micrófono. Bueno, gracias. Bueno, un gustazo haberte visto por Bueno, acá. Hacía bueno. mucho que no te veía. Saludos Bueno, a Perico. gracias. Saludos también en casa. Chau, 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 chau. Estamos viéndonos próximamente los que trabajamos. Gracias a los que participaron. Chau, chau. ¿Nos quedamos un ratito?